Nosotros la semana pasada lo que hicimos fue aprender cómo hacemos para asignar un número de oxidación a un átomo en una fórmula química, es decir, cuando está formando parte de una sustancia. Aprendimos cómo hacemos para conocer cuál es su número de oxidación. ¿Por qué hicimos eso? Bueno, porque resulta ser que nosotros estamos estudiando el tema formulación y nomenclatura. Entonces tenemos que aprender a nombrar las sustancias, conociendo la fórmula, y también tenemos que aprender a formular las sustancias, es decir, a escribir la fórmula a partir del nombre. Esos son nuestros grandes objetivos, ¿sí? Formular y nombrar distintas sustancias inorgánicas. Después, la semana que viene, vamos a estudiar los distintos grupos de sustancias inorgánicas que hay. Vamos a ver que las vamos a agrupar de acuerdo un poco a la composición elemental que tienen, es decir, a qué elementos la forman a la sustancia. Bien, bueno, hoy lo que vamos a ver es que existen distintos sistemas para nombrar a las sustancias, y muchos de esos sistemas requieren que nosotros conozcamos el número de oxidación de los átomos que están formando parte de esa sustancia. Por eso primero aprendimos a determinar números de oxidación, y ahora vamos a ver cómo los usamos en el contexto del nombre de una sustancia. El nombre de una sustancia es algo muy importante, porque a mí el nombre me da información para que yo pueda escribir la fórmula de esa sustancia de manera inequívoca. Me tiene que dar la información justa y necesaria para que yo pueda escribir la fórmula de una sustancia. No me da ni información de menos, porque si me da información de menos yo no sé qué sustancia escribir, ni me da información de más, porque sería redundante, ¿sí? Entonces, vamos a ver los distintos sistemas que se utilizan para nombrar a los compuestos inorgánicos. ¿Por qué tenemos sistemas de nomenclatura? Bueno, imagínense, si yo, a ver, si yo ahora, si estuviéramos en la clase, ¿sí? Esperen un poquito. Si estuviéramos en la clase, y yo digo, a ver, estoy buscando, ahí está. Si yo digo, Milagros pasa al frente a resolver el problema, ¿quién pasa? Milagro. ¿Quién de ustedes pasa? Claro, Claro, no Milagro yo. Ibarra, Milagro Frank, Mili Campañolo. ¿Quién Claro, como pasa? que está incompleto. Yo no les estoy dando la información como para poder identificar a la persona. Lo mismo pasa con las sustancias. A veces los nombres están incompletos y yo no puedo saber de qué sustancia se trata, o identificarla o individualizarla de entre un grupo de sustancias que son parecidas. Ahora, si yo digo, Milagros Frank, pasar al frente, bueno, ahí ya sabemos que hablamos de Milagro Frank. No hay otra persona en el aula que tenga ese nombre y apellido, ¿no? Bien. Ahora, si yo en vez de decir Milagro Frank, digo, qué sé yo, ¿qué número de documento tiene Milagro? 45, 45, bueno. 387. Si yo digo, bueno, pasa el alumno 45 millones, y digo un número de documento completo. Bueno, ahí, fíjense, sin utilizar el sistema de nomenclatura del nombre y apellido, estoy usando otro sistema para referirme al alumno, que es el número de documento, ¿no? Y si doy el número de documento entero, el alumno va a saber que se trata de él, y si todos supiéramos los números de documento de todos, sabríamos de quién estábamos hablando, ¿no? O sea que ahí tenemos otro sistema para nombrar, para individualizar a uno de ustedes. El número de documento, ¿sí? Ahora, si yo digo que pase Milagro Frank DNI 42 millones o 47, no me acuerdo cuánto me dijiste, ta.
¿Qué pasó ahí? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Hace falta decir todo eso? No. No, estoy dando información de más, ¿no? Estoy dando Sí. información de más. O doy el nombre y apellido, o doy el DNI. ¿Mm? Y encima ahí estoy mezclando dos sistemas de nomenclatura, digamos, distintos. Entonces, eso es algo que también vamos a tener que aprender a controlar. Aparte de conocer los sistemas de nomenclatura y ver que el nombre de una sustancia transmite la información justa y necesaria para poder identificarla, tengo que tener en cuenta que en el nombre de la sustancia no se estén mezclando distintos sistemas de nomenclatura. ¿Mm? Bueno, entonces ahora vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de sistemas de nomenclatura. ¿Se ve ahí la pantalla, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces, como les decía, el tema que vamos a desarrollar es sistemas de nomenclatura. Bueno, directamente vamos a ir desarrollándolos uno por uno. Son tres sistemas los que vamos a ver nosotros que los utilizamos en el contexto de la nomenclatura, valga la redundancia, de los compuestos inorgánicos. ¿Mm? Y acá voy a hacerles una aclaración. ¿Mm? Que ya se los he dicho cuando empezamos a desarrollar este tema. Yo les voy a pedir a ustedes que como material bibliográfico utilicen el cuadernillo de química de la UNL. ¿Por qué digo esto? Porque no todos los autores utilizan de la misma manera los sistemas de nomenclatura. Algunos son un poco más abiertos y entonces aplican cualquier sistema de nomenclatura a cualquier compuesto, independientemente del tipo de compuesto de que se trate. En cambio, en la nomenclatura que usamos en la UNL, en el que está ahí en el cuadernillo de la UNL, no se utiliza cualquier sistema para cualquier tipo de compuesto. Hay determinados compuestos que se nombran utilizando determinado sistema de nomenclatura y no otro sistema de nomenclatura. ¿Está? Bueno, entonces vamos a tener en cuenta esa cuestión. Con esto quiero decir que tengan mucho cuidado, si van a buscar información a otro lado, puede que el uso de los sistemas de nomenclatura no sea el mismo que el que ustedes tienen en el cuadernillo de química del ingreso de la UNL. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces vamos con nuestro primer sistema de nomenclatura, que es el más sencillo, van a ver, que es la nomenclatura que llamamos sistemática o atomicidad. ¿En qué se basa este sistema de nomenclatura? Bueno, la nomenclatura sistemática o por atomicidad lo que hace es utilizar prefijos numerales. ¿Ustedes saben lo que es un prefijo? ¿Se acuerdan lo que es un prefijo? No, profe. Prefijo, ¿qué les parece que es un prefijo? ¿Mm? Lo que va antes. ¿Va antes de qué? En una palabra, ¿no? Entonces los prefijos son así como términos que se agregan
al inicio de una palabra. Y en este caso, como son prefijos numerales, indicando, ¿qué cosa? La cantidad de La átomos. cantidad de algo. Indicando cantidad. Se agregan al inicio e indican cantidad. Por ejemplo, si yo quiero hacer referencia a una cantidad de 1, ¿cuál es el prefijo que utilizamos? Mono. Muy bien. El 2, Di o bi. di. Bueno, el bi no lo vamos a usar, porque se usa para otras cosas. Vamos a usar el di, con D de dedo. ¿Está? Bien. Para 3, Tri. sí. Para 4, Tetra. bien. Tetra. 5, Penta. Penta. penta, y así sucesivamente, etcétera. ¿Está? Bueno. Acuérdense que también usamos estos prefijos la vez pasada cuando vimos hidratos de carbono, que estudiamos los monosacáridos, ¿se acuerdan? Ya vimos estos prefijos, así que ya tenemos que acordarnos. Bueno, ¿y cómo utilizo la nomenclatura sistemática? ¿En qué se basa el uso de la nomenclatura sistemática? Bien, si bien utiliza prefijos numerales, vamos a ver de qué manera lo hace, ¿no? Bueno, en la nomenclatura sistemática, yo voy a poner los elementos. Yo tengo, se supone, la fórmula, ¿no? Tengo la fórmula de la sustancia. Entonces, los elementos se van a nombrar de derecha a izquierda, ¿sí? Anteponiendo el prefijo corresponde a la cantidad de cada elemento que hay en la fórmula, ¿no? En una unidad formular de la sustancia. O sea, la cantidad de átomos de ese elemento que hay en una unidad formular de sustancia. ¿Se entiende? Vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo... Vamos subiendo un poquito. Si yo tengo esta sustancia, ¿sí? ¿Cómo la nombrarían utilizando el sistema de nomenclatura sistemática? Dióxido de carbono. Bien, empezamos de derecha a izquierda, ¿sí? Empezamos de derecha a izquierda, ¿no? Nombrando los elementos, y anteponiendo el prefijo que corresponde. Entonces acá tendríamos di. En vez de la palabra oxígeno, vamos a utilizar, en este caso, la palabra óxido, de carbono. Fíjense que yo no dije monocarbono. El prefijo mono
vamos a ver nosotros que en los casos en que vamos a utilizar este sistema, lo vamos a utilizar solo para el oxígeno. Por ejemplo, en esta sustancia, ¿cómo la llamaríamos? Monóxido de carbono. Claro. Ahí el prefijo mono sí lo usamos. Monóxido de carbono. ¿Por qué no? Ven que no dije monóxido de monocarbono, no dije dióxido de monocarbono. Está el prefijo mono, lo utilizo solo para el caso del oxígeno. Ahora, ¿qué hay de diferencia entre estos dos compuestos? Yo les cuento, porque todavía no vimos los tipos de compuestos, pero la semana que viene vamos a ver que hay compuestos que están formados solo por oxígeno y un no metal. Esos compuestos se llaman óxidos no metálicos. ¿Sí? En este caso tengo dos óxidos no metálicos del carbono. El dióxido de carbono y el monóxido de carbono. ¿En qué se diferencian? Una cantidad de átomos. ¿Sí? En la composición elemental, ¿no? No, en realidad en la proporción, porque la composición elemental es la misma, tienen carbono y tiene oxígeno. ¿Sí? Claro. Pero, ¿qué otra diferencia hay acá? A ver si se dan cuenta. En la cantidad de oxígenos. Sí. Pero hay otra diferencia ahí a la que no hicimos referencia todavía. A ver si se dan cuenta. La valencia del carbono. Claro, el número de oxidación del carbono. Si ustedes se fijan, en este compuesto, en el monóxido de carbono, acá en el monóxido de carbono, el número de oxidación del oxígeno, ¿cuál es? -2. Menos 2. Por lo tanto, según la regla de determinación del número de oxidación, ¿se acuerdan? La suma de los números de oxidación de los átomos que forman una sustancia neutra me tiene que dar 0. Acá tengo una sustancia neutra, no tengo un ion. Entonces, si el oxígeno tiene número de oxidación menos 2, ¿qué número de oxidación tiene que tener el carbono para que esto sea una sustancia neutra? Para que la suma, claro, para que la suma me dé 0, este carbono tiene que ser más 2. ¿Ven? A veces es útil, cuando estamos haciendo este tipo de estudio, poner el número de oxidación en número romano arriba, a la izquierda, en la fórmula. Y fíjense el dióxido de carbono. ¿Qué número de oxidación tiene el carbono ahí? 4. Claro, sí. Si el oxígeno es menos 2, y tengo 2 átomos de oxígeno, ahí estoy sumando menos 4. Para que la sustancia sea neutra, el carbono tiene que ser más 4, ¿no? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bueno, esa es la diferencia que hay entre esos dos óxidos, el número de oxidación del carbono. Ahora bien, fíjense que es un detalle que yo no utilicé al momento de escribir el nombre. Porque la nomenclatura sistemática, o por atomicidad, no utiliza el número de oxidación. No se menciona el número de oxidación del átomo. Generalmente siempre mencionamos el número de oxidación del átomo que es distinto del hidrógeno y del oxígeno. Bien, otro ejemplo, a ver. Yo voy a ir subiendo. Vamos con otro ejemplo, a ver. ¿Cómo sería este? A ver, yo pregunto, a ver quién tiene cara de dormido. Aldana, Sí, profe. decime, ¿cómo nombrarías esto por atomicidad? Tetraóxido de dinitrógeno. Bien. Tetróxido de dinitrógeno, ¿sí? Y, a ver, Ailem,
¿Cómo se nombraría este? ¿Belén está por ahí? En el chat A puso, ver, profe. ahí. Monóxido de nitrógeno. Bien, bien. Monóxido de nitrógeno. Y a ver, hagamos un nombre. A ver, yo voy a escribir un nombre. Pentóxido de difósforo. ¿Cómo escribirían las fórmulas? A ver, Martina Roldán, decime. ¿Cómo escribirías esta fórmula química? La fórmula química de esta sustancia, que se llama pentóxido de difósforo. ¿Mm? Fíjate, dice, pen indica el prefijo 5, ¿no? Óxido te está indicando que es oxígeno. Di, el número 2. Y fósforo te indica que es la P, ¿no? Ahí escribí en el chat. El elemento fósforo. Y hoy nadie tiene micrófono ahí. F2, ojo con eso. La F es flúor, no es fósforo. Bien. O sea, sería siempre de derecha a izquierda, o sea que tendríamos 5 fósforos y 2 oxígenos. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Y si tuviera... ¿No sería 2 fósforos, 5 oxígenos? Ay, perdón, lo escribí al revés. Ahora esto queda grabado y ustedes me escrachan. Por eso no les quiero grabar las cosas. Sería el fósforo y el oxígeno, ¿no? Porque fíjense, primero se nombra el de la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Entonces primero va el fósforo y después el oxígeno a lo último. Y tenemos 5 oxígenos y 2 fósforos. Ahí está. Y acá, trióxido de azufre. Fíjense, primero iría el azufre, ¿no? En la fórmula. Y por último, el oxígeno. Ven que empezamos a nombrar desde el último. ¿Se dan cuenta? Y trióxido indica que tenemos 3 oxígenos. ¿Está claro eso? Bueno, este sistema de nomenclatura es bastante fácil, ¿ven? Lamentablemente, después vamos a ver que este sistema solo se utiliza para nombrar óxidos no metálicos, es decir, compuestos que tienen oxígeno y un no metal solamente. Una lástima porque es un sistema de nomenclatura bastante sencillo, ¿no? Pero bueno, solo se utiliza para eso. Bien, ¿alguna pregunta? No. Bueno, como ven, no hemos utilizado el número de oxidación, para nada. No, hasta ahora, solo yo le marqué ahí la diferencia en el número de oxidación para el caso del carbono, porque es el ejemplo que estábamos usando, pero no utilizamos el número de oxidación del átomo. Ahora viene un sistema en el que sí vamos a usar el número de oxidación del átomo. Ese sistema de nomenclatura se conoce como numerales de Stock.
o simplemente stock. ¿Qué particularidad tiene este sistema de nomenclatura? Que acá sí utiliza el número de oxidación del átomo que está formando parte de la fórmula. Y generalmente es el número de oxidación del átomo que es distinto del hidrógeno y del oxígeno. Porque vamos a ver nosotros la semana que viene que hidrógeno y oxígeno hay en muchos tipos de compuestos. Y que lo que vamos a encontrar como diferente es lo que llamamos el átomo central, que sería el átomo que es distinto de hidrógeno y oxígeno. Bueno, ¿en qué cómo se utiliza numerales de Stock? Bueno, para poder usar este sistema de nomenclatura, yo lo que voy a hacer es, escribe, en primer lugar, el tipo de compuesto, que puede ser un óxido, hidróxido, duro. Ya vamos a ver la semana los tipos de compuestos. Luego, la palabra de, y a continuación, el nombre del elemento, justamente del elemento del átomo central, del elemento que es distinto del hidrógeno y del oxígeno, seguido de su número de oxidación escrito en números romanos y entre paréntesis. ¿Se entiende? ¿Vemos algún ejemplo? Vale. Por ejemplo, a ver, yo les... vamos a hacer esto. Esperen que acá hay un error, lo voy a corregir antes que quede así. Por ejemplo, a ver, tenemos este compuesto. Bueno, según Stock, yo tengo que escribir primero el tipo de compuesto, ¿sí? Entonces, vamos con el tipo de compuesto. Yo sé que los compuestos que están formados por oxígeno y un metal se llaman óxidos. O sea que escribo la palabra óxido. Después, ¿qué tengo que poner? De Hierro. y ahora el nombre del elemento, ¿no? Hierro. Ahora viene el nombre del elemento, hierro. Y ahora el número de oxidación entre paréntesis escrito número romano. Acá voy a tener que saber cuál es el número de oxidación del hierro. Entonces me fijo en la fórmula, tengo un oxígeno y un hierro. Y no hay ninguna carga, o sea que es una unidad formular neutra. No es un ion, o sea que la suma de los números de oxidación de los átomos que forman la sustancia me tiene que dar 0. Si el oxígeno es menos 2, ¿cuánto tiene que ser el hierro para que me dé 0? 2. Más Positivo. 2. Entonces coloco así. El 2. Puedo poner más 2 o puedo poner el 2 así, sin el signo. Entonces ahí escribí el nombre
de este óxido de hierro 2. ¿Qué pasa? Si ustedes se fijan, hay otro óxido de hierro también. Pero ¿cómo se llama este? Este también se llama óxido de hierro, ¿no? Sí. Tiene oxígeno, tiene hierro, es óxido de hierro, pero ¿cuál es la diferencia con el de arriba? El número La de cantidad de oxidación del átomos de hierro. hierro. Pero justamente, el número de oxidación del hierro es la diferencia. Si ustedes se fijan y calculan el número de oxidación del hierro, acá tienen 3 oxígenos, ¿no? ¿Se ve el cursor ahí? Sí. Sí. Tienen 3 oxígenos. Si yo tengo que sumar los números de oxidación, tengo 3 por menos 2, ¿no? Sí, Menos menos 6. 6. Menos 6. O sea que para que me dé 0 la suma, del lado del hierro tiene que haber más 6. Pero tengo 2 átomos de hierro. O sea que ¿cuál es el número de oxidación? Más 3. 3 cada uno. Más 3. 3. Así que este es el óxido de hierro 3. ¿Ven? Si yo hubiera calculado, y esto es un control que ustedes tienen que aprender a realizar, si yo hubiera calculado, por ejemplo, el número de oxidación del hierro en esta fórmula, me hubiera dado más, más 1, me fijo en la tabla periódica y veo que no tiene posibilidad de tener ese número de oxidación. O sea que tengo que revisar a ver en qué me equivoqué. O sea, no puedo usar cualquier número de oxidación. Tengo que usar los números de oxidación que corresponden y que son posibles para cada elemento, según lo que yo tenga en la tabla periódica. ¿Queda claro? Sí, profe. Vamos con otro compuesto. Seguimos con el hierro. Hay otro tipo de compuesto que vamos a ver más adelante, que además de tener oxígeno, tienen hidrógeno. En forma de una agrupación de átomos muy particular que yo le llamo oxidrilo o hidroxilo, que es este oxígeno con este hidrógeno. Muy bien. En este caso, los dos se llaman hidróxido de hierro. ¿Y en qué van a diferir? El número de El oxidación. número de oxidación. Fíjense que acá está un claro ejemplo de lo que yo les mencionaba al principio. Si ustedes van a tienen que comprar esta sustancia y van al vendedor y le dicen, quiero hidróxido de hierro. El tipo lo va a quedar mirando, esperando que le den más información. ¿Por qué? Porque hay más de un tipo. Claro, porque hay 2 hidróxidos de hierro posibles, ¿no? Entonces el tipo le va a decir, ¿cuál hidróxido de hierro? El mismo que yo digo que pase milagro. ¿Cuál milagro? ¿No? Bueno, y eso se lo voy a contestar haciendo referencia precisamente al número de oxidación que tiene el hierro en cada compuesto. En el caso de arriba, ¿qué número de oxidación tiene el hierro? A ver, calcúlenlo. 2. Más 2. ¿Por qué más 2? Fíjense, tengo 2 veces lo que está en el paréntesis, ¿no? Primero me fijo la sustancia es neutra. Entonces, la suma de los números de oxidación me tiene que dar 0. Vamos con el paréntesis. Tengo 2 oxígenos y 2 hidrógenos. 2 por menos 2 es menos 4. 2 por 1 es 2. Entonces tengo menos 4 más 2 acá, me queda menos 2. O sea que para que esto sea neutro, el hierro tiene que ser más 2. ¿Se entiende? Lo pueden hacer mentalmente. El que todavía no le sale mentalmente, lo puede hacer en el papel, haciendo la sumatoria como hacíamos la semana pasada. Van a ver, este es hierro 2, y acá tenemos hierro 3. Muy bien. Y acá vamos a tener que tener una precaución.
Lo vamos a escribir como una advertencia. Que tiene que ver con, hay elementos que tienen un único número de oxidación, entre paréntesis. Perdón, tienen un único número de oxidación posible. Entonces, si el elemento tiene un único número de oxidación posible, entonces no se coloca. ¿Sí? No se coloca el número, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, a ver, tengo este compuesto. ¿Cómo lo llamarían? Monóxido de Tiene calcio. oxígeno y tiene calcio. ¿Sí? Si lo tuviera que nombrar por stock, tendría que decir, bueno, el tipo de compuesto, que ¿qué sería? Óxido de calcio. Óxido de calcio, y tendría que poner entre paréntesis el número de oxidación, ¿no? ¿Cuál sería? 2. 2, ¿no? Si me fijo en la tabla, es el número de oxidación, es el único posible. Entonces, como es el único posible, esto no se coloca. Directamente digo óxido de calcio, porque no hay chance de que me equivoque o tenga que elegir entre dos óxidos de calcio posibles. ¿Se entiende? Sí, profe. Esto, ¿cómo se llamaría? Trióxido de dialuminio. Ay, Celeste, pero si dijiste tri, estás usando sistemática. Ah, claro. Y acá estamos en stock, no usamos prefijos numerales. ¿Sí? Óxido. Ojo con eso. Óxido de aluminio. Óxido de aluminio. Y entre paréntesis, ¿qué iría? 3. ¿Tengo que poner el 3 entre paréntesis? No, no es necesario. No, porque es el único que tiene. Es el único número de oxidación que tiene. ¿Sí? Vamos con otro. ¿Cómo se llama esto? Por stock, ¿no? Esto es una Z. Hidróxido de zinc. Bien, hidróxido de zinc. Y entre paréntesis, ¿qué pongo? Nada. ¿Por qué, Milagro, no pongo nada? Acá en mi tabla me parece que tiene un solo número de oxidación. ¿Cuál es? 2. Más 2. Bien. No lo pongo, porque no hay otro número de oxidación posible. ¿Quedó claro eso? Entonces, fíjense, dos advertencias acá salieron. Primero, no usar el número, no poner el número de oxidación entre paréntesis cuando tiene una única posibilidad. Segundo, no mezclar sistemas de nomenclatura. Yo no digo monóxido de calcio, está mal. En realidad, si yo usara sistemática para nombrar los óxidos metálicos, estaría bien monóxido de calcio, pero yo no uso ese sistema para ese tipo de compuesto. Ahora lo vamos a ver la semana que viene. ¿Está?
No se dice trióxido de aluminio. Está mal, estoy mezclando sistemas de nomenclatura. ¿Está claro? Sí, ¿quién Sí. dijo algo? Yo. Vale. Y ponele que te olvidas que tenés que poner el 2 del 2 aparte. Y lo pones. Está mal. ¿Estaría mal? Sí, ¿Está mal? sí, Ah, está mal. está. No se coloca. Si tiene un único número de oxidación posible, no se coloca. Por eso tienen que tener sus tablas periódicas y observar. No es solo poner el nombre, hay que observar si tiene posibilidad de tener otros números de oxidación. Ya después, con la práctica, se van a ir acordando que los elementos del grupo 1 y 2 y 3, ya lo vimos la semana pasada también, elementos grupos 1 y 2 y 3 tienen un único número de oxidación posible, algunos metales de transición también, después el aluminio, tiene un único número de oxidación posible. Eso con la práctica se van a ir acordando, se van a ir dando cuenta. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta de numerales de stock? La No. profe. Bien. Bueno, Profe, sí. en el examen vamos a poder tener la tabla periódica o no. Sí, tienen la tabla periódica. Sí. Después la semana que viene cuando veamos los tipos de compuestos, vamos a ver que incluso hay algunos números de oxidación que no son usados en los compuestos inorgánicos, entonces como que los podemos tener de lado, dejar de lado y utilizar algunos de esos nada más. Bueno. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ninguna, profe. ¿No? No, ninguno. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Se entiende? Sí. Sí. Vamos con la última, que esta sí es más complicada, que es la nomenclatura tradicional. En la nomenclatura tradicional se caracteriza por el uso de sufijos. ¿Qué son los sufijos? ¿Se acuerdan? Lo que va después de la palabra. Claro, lo que se coloca al final. Es una terminación que le agregamos a la palabra. Entonces acá usa sufijos teniendo en cuenta que se me tildó esto. Dos cosas hay que tener en cuenta acá. El número de oxidación del elemento, en el que está usando en la sustancia, y tengo que tener en cuenta los otros números de oxidación posibles. O sea que acá no solo tengo que saber cuál es el número de oxidación que está usando el elemento, sino que también tengo que conocer cuáles son los otros números de oxidación posibles para ese elemento. En base a eso, yo elijo el sufijo que corresponde. Bueno. ¿Cómo lo utilizo al sistema tradicional? Bueno, para utilizar el sistema tradicional, yo lo que voy a hacer es escribir primero el tipo de compuesto, luego escribo la raíz del nombre del elemento. Cuando yo digo la raíz del nombre del elemento, ¿a qué hago referencia? En una palabra, ¿cuál es la raíz? El inicio.
el inicio, la primera parte de la palabra, ¿sí? Por ejemplo, si es carbono, la raíz puede ser carbón. Por ejemplo, si es azufre, es sulfur. Si es fósforo, es fosfor. Después vamos a ver con la práctica que vamos a poder identificar esas raíces de los nombres de los elementos. Bueno, entonces, escribo el tipo de compuesto, luego la raíz del nombre del elemento, seguida del sufijo correspondiente. Y el tema está... Un poquito. El tema está es cómo hago para elegir el sufijo. Bueno, cuando yo digo tipo de compuesto, bueno, ya dijimos, hacemos referencia a la familia de compuestos, que eso lo vamos a ver la semana que viene. Entonces, cuando decimos la raíz, ¿a qué hacemos referencia? Bueno, por ejemplo, si es azufre, vamos a dar algunos ejemplos. Si es azufre, la raíz es sulfur. Si es nitrógeno, es nitr. Si es fósforo, fosfor. Y así, bueno, cada elemento tiene una raíz que a veces usa más letras, menos letras, lo vamos a ver con la práctica, como les decía. Y el tema es cómo elijo el sufijo correspondiente. Bueno, la elección del sufijo va a depender, como decíamos más arriba, del número de oxidación que está usando el elemento y de los números de oxidación posibles que tiene. Entonces voy a tener 3 casos. El elemento puede tener un único número de oxidación, el elemento puede tener 2 números de oxidación posibles, ¿no? Esperen que me está fallando la pizarra. Dos números de oxidación posibles. O, bueno, con 3 no vamos a ver ningún caso. Y puede tener 4 números de oxidación posibles. Siempre estamos hablando de números de oxidación posibles, ¿sí? O sea, todos los que están ahí en la tabla periódica. ¿Qué pasa? Si tengo un único número de oxidación posible, no uso sufijos. ¿Sí? Con esto, el nombre quedaría como el que usamos en stock, ¿no? Por ejemplo, esto sería óxido de calcio. ¿Ven? No uso sufijo, no se usa. No sería óxido cálcico. ¿Se entiende? O calcioso. Vamos a ver que esos son los sufijos que se usan. No uso sufijos, no uso prácticamente no uso este sistema de nomenclatura cuando tengo un único número de oxidación posible. Ahora, ¿qué pasa si tengo 2 números de oxidación posibles? ¿Se acuerdan que recién hicimos un ejemplo con el hierro? Teníamos, para el caso del hierro,
había dos números de oxidación posibles, más 2 y más 3, ¿no? ¿Sí? Pero esperen, antes de darle el ejemplo, vamos a dar la generalidad. Si hay dos números de oxidación posibles, uno es el mayor y otro es el menor, ¿no? Al compuesto que utiliza el mayor número de oxidación, lo hago terminar en ico. Y al compuesto que utiliza el menor número de oxidación, lo hago terminar en oso. Por ejemplo, teníamos el hierro con dos números de oxidación posibles, más 2 y más 3, ¿no? ¿Se acuerdan que escribimos el óxido de hierro 2 y el óxido de hierro 3, ¿no? Sí. Entonces, este se va a llamar óxido, la raíz Fer, este también óxido Fer, y acá va a tener la terminación, como usa el menor número de oxidación, ¿qué terminación va a tener acá? Ferroso. Ferroso. Y este es férrico. ¿Ven? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, ¿qué pasa si... vamos con otro ejemplo. Vamos con otro ejemplo acá. Continuamos con esta línea. Por ejemplo, tengo el azufre. El azufre en estado de oxidación más 4 y en estado de oxidación más 6. Pueden formar estos oxoácidos. Entonces, ¿cómo se van a llamar? Este de arriba se va a llamar ácido sulfur, y este también, el de abajo, se va a llamar ácido sulfur. ¿Y en qué va a terminar cada uno? Si ustedes sacan el número de oxidación de arriba, es más 4, y en el compuesto de abajo es más 6. O sea que el menor número de oxidación lo tiene este compuesto. Por lo tanto, ¿en qué termina? Oso. Oso. En oso. Ácido sulfuroso, y este es ácido sulfúrico. ¿Ven? Entonces, ¿cómo va a ser la dinámica después de este problema? Yo le voy a dar esta fórmula. Ustedes primero tienen que identificar que se trata de un ácido, ¿no? Tienen que saber que este tipo de compuesto se nombra con nomenclatura tradicional, y decir, bueno, ya sé que es un ácido, y sé que tengo que nombrarlo por tradicional. Ahora tengo que saber cuál es el número de oxidación que está usando el azufre en este compuesto. Lo calculo con las reglas de determinación de números de oxidación, y en base a eso elijo cuál es el número de oxidación que corresponde. ¿Se entiende? Sí, profe. Elijo el sufijo. Bien. ¿Qué pasa cuando tengo 4 números de oxidación posibles? Bueno, este ejemplo lo vamos a tener con los halógenos más que nada. ¿Se acuerdan grupo 17? Por ejemplo, el cloro. ¿Qué va a pasar acá? Voy a tener uno que va a ser el mayor número de oxidación. Voy a tener el que le sigue, el que le sigue. Y por último, el menor número de oxidación, ¿no? Sí. Entonces,
el que tiene el mayor número de oxidación acá iría la raíz del elemento, ¿no? Del nombre del elemento. Entonces, el mayor número de oxidación, voy a usar un prefijo y un sufijo, porque yo tengo dos opciones acá, oso e ico, pero como tengo 4 alternativas acá, no me alcanza. Entonces, al mayor número de oxidación le voy a poner el prefijo per y lo hago terminar en ico. Al que sigue, lo hago terminar en ico, al otro termina en oso, y el menor número de oxidación, hipo, oso. ¿Mm? Por ejemplo, así como tengo acá, hice 2 oxoácidos del azufre, el ácido sulfuroso y el ácido sulfúrico, para el caso del cloro, tengo este oxoácido, este oxoácido, este y este. Bueno, todos corresponden al mismo tipo de compuesto, o sea que todos se van a llamar ácido el elemento es el mismo, o sea que la raíz va a ser la misma, clor, y bueno, díganme, ¿qué números de oxidación usa el azufre en estos oxoácidos? En el primero, por ejemplo, ¿qué número de oxidación usa? Una. Más 1, Más uno. fíjense, es fácil porque tenemos -2 en el oxígeno, más 1 en el hidrógeno, el cloro tiene que ser más 1 para que esto sea neutro, ¿no? Es más 1. Y de los números de oxidación del cloro, ¿cuál es el más 1? ¿El más chico, el más grande? El menor. Es el menor, o sea que sería hipocloroso. ¿Se entiende? Hipocloroso. En el que sigue, ¿qué número de oxidación usa? Más 2. Más Menos 2. No. Fíjate, Claro. tenés 2 por -2 menos 4. El hidrógeno es Más más 1, te 3. queda -3, tiene que ser más 3 el cloro. Y si después te fijas, este es más 5 y este es más 7. Entonces este sería, este acá sería el que le sigue al más chico, o sea que este sería cloroso, este sería el que sigue, clórico, y acá tendríamos perclórico. ¿Ven? Cómo vamos asignando los sufijos, en algunos casos con prefijo, para cada número de oxidación. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces ahora, ya que no hay preguntas, vamos a ver si quedó claro todo esto. Yo voy a escribir
acá una serie de nombres. Vamos a hacer una ejercitación. Acá ustedes me van a tener que decir si el nombre que está escrito corresponde a atomicidad, si corresponde a stock, si corresponde a tradicional, o si no corresponde. Ya sea porque no cumple con alguna regla del sistema de nomenclatura o porque mezcla sistemas de nomenclatura. ¿Está claro? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces esperen que yo voy a escribir ahora unos ejemplos acá y ustedes van a tener que ir determinando a qué corresponde y si no corresponde, ¿no? Bueno, ahí tenemos algunas sustancias. ¿Se ven? Sí. Bueno, nos tomamos 5 o 10 minutos para que ustedes identifiquen a qué sistema de nomenclatura pertenece y si alguno no pertenece, no corresponde. Si mezcla o le falta algo. Bien. Esperen que me faltó uno. Ahora sí. Bueno, vamos a pausar la grabación un segundito.